Sí, es que la batería dañada. Congresistas, con la presencia del señor Jorge Luis Mojica Gallo, quien le dejamos el uso de la palabra a fin de que informe a nuestra comisión los hechos ocurridos en el Jockey Club. Se representaba en la avenida Panamericana Sur y exactamente en la avenida Eterno. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Quiero en este momento pasar a narrar los hechos ocurridos con motivo de la intervención de la Municipalidad de Lima en los terrenos del Jockey Club. En primer lugar, el título, como ustedes verán, es Usurpación y confiscación de terrenos del Jockey Club por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vamos a hacer una cronología documentada. En primer lugar, los antecedentes. El Jockey Club del Perú adquirió sus terrenos actuales en septiembre de 1952. La construcción de sus instalaciones se inició en 1954 y terminó en 1960, en diciembre, fecha en la que se inauguró el hipódromo de Monterrey. La compra de los terrenos fue financiado íntegramente con fondos propios de la institución. Inclusive se dio a la ciudad 94.508 metros cuadrados para que se hagan las avenidas El Derby y la avenida Holguín. Esto fue inscrito debidamente esta sesión en los registros públicos el 21 de enero de 1999. A inicios del 2016, en una reunión que sostuvimos con el alcalde de Lima, el señor Castañeda, y con el alcalde de Surco, nos mostraron el proyecto al cual nosotros dimos nuestra conformidad y que estábamos dispuestos y que éramos los más interesados en que este proyecto se lleve a cabo, siempre y cuando hubieran las compensaciones por todas las edificaciones y todos los espacios que iban a ser afectados producto de la ejecución del proyecto. A fines del primer semestre del año 2016, la Municipalidad de Lima se tumbó el puente sin tener la posesión del terreno ni los medios económicos para financiar esta obra. Los hechos previos relacionados a la expropiación. En marzo del 2017, la Municipalidad de Lima solicita al Ministerio de Vivienda la tasación de 4 terrenos del Jockey Club de Perú, que era lo que necesitaba para la ejecución del proyecto. El 11 de mayo, el Ministerio de Vivienda, atendiendo la solicitud de la Municipalidad de Lima, emitió una tasación por 29.270.000 soles que incluía el valor de los terrenos afectados, cuya área es 16.900 metros. Esta tasación que hace el Ministerio de Vivienda se basa en una memoria descriptiva que hizo el estudio Grau a pedido de la Municipalidad de Lima, de Rutas de Lima, que es la concesionaria, y de Odebrecht, que es la empresa que va a construir. Luego de que el Ministerio de Vivienda realiza la tasación, incluyendo el valor de los terrenos por un valor total de 29 millones, el 23 de mayo la Municipalidad de Lima le solicita al Ministerio de Vivienda otra tasación sin incluir el valor del terreno, es decir, que quite el valor del terreno y que iba a sustituir la memoria descriptiva
que indicaba que al Jockey Club como sujeto pasivo se le debería abonar, pagar por los terrenos, le cambian la memoria descriptiva por otra en la que dice que no se le debe pagar el valor del terreno, a lo cual el Ministerio de Vivienda muestra su discrepancia y lo hace público en una carta del 27 de julio que le envía a la Municipalidad de Lima. ¿Cómo no? Señor Mujica, me interrumpo un minuto. Saludamos la presencia de la congresista Estelita Bustos y el congresista William Monterola. Ya tenemos el quórum correspondiente para la sesión del día de hoy. Continúe, por favor. Gracias. Luego de que la Municipalidad de Lima le dice al Ministerio de Vivienda que saque el valor del terreno de la tasación, el 9 de junio la Municipalidad de Lima le presenta al Jockey Club las propuestas de compra por los terrenos afectados, adjuntando la tasación del 31 de mayo de 1.900.000 soles, solamente por los ladrillos que están sobre el terreno. Nosotros, el 22 de junio, observamos a la Municipalidad de Lima que su tasación estaba incompleta, al carecer de valorización de los terrenos afectados, y solicitamos la inclusión del valor del terreno en la oferta de compra. El 22 de junio, repito, le hicimos ver eso a la Municipalidad de Lima. Lo que quiero que sepan es una cosa: lo que ha hecho la Municipalidad de Lima al quitarle el valor del terreno a la tasación, la pregunta es: ¿a quién beneficia? Existe un contrato de concesión entre la Municipalidad de Lima con relación al proyecto Vías Nuevas de Lima, que es un contrato con Rutas de Lima, que es el concesionario, que en el contrato se indica que el concesionario debe aportar los fondos a un fideicomiso para solucionar todas las interferencias que tenga el proyecto. Con lo que está haciendo la Municipalidad de Lima, está ahorrándole dinero al concesionario Rutas de Lima, que en ese momento era el propietario de Rutas de Lima, mayoritariamente era Odebrecht. Y repito, Odebrecht es la empresa que va a construir esta obra. Si observamos las dos tasaciones que existen, van a ver que en la primera se incluye el valor del terreno, se le da un valor de 1.831 soles por metro cuadrado, 500 y pico de dólares por metro cuadrado, y en la segunda el valor del terreno es cero, no se considera ningún valor del terreno. La observación que le hicimos a la municipalidad pidiéndole que incluya el valor del terreno en su tasación, ellos consideraron esta observación como un rechazo a la oferta de adquisición y le comunicó al Jockey Club que había finalizado el trato directo. El 12 de julio, el Jockey Club interpuso una demanda constitucional de amparo contra la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda, siendo admitida por el 7º Juzgado Constitucional por amenaza de vulneración y confiscación del derecho a la propiedad. El artículo 70 de la Constitución le garantiza a todos los peruanos el derecho a la propiedad privada, y efectivamente una propiedad puede pasar de privada a pública por necesidad pública previo pago del justiprecio. Se inicia el proceso de la expropiación. El 20 de julio, el Consejo de la Municipalidad de Lima aprueba la ejecución de la expropiación y el valor de las tasaciones por 1.900.000, considerando solamente las edificaciones y no el valor del terreno, y le notifica al Jockey Club requiriéndole la desocupación y entrega de los inmuebles a expropiarse, bajo apercibimiento de ejecución coactiva. El 2 de agosto, la municipalidad nos notifica al Jockey Club el acuerdo del Consejo y le requiere el desalojo
y la entrega de las áreas a expropiarse en el término de 30 días hábiles. El 25 de agosto, la municipalidad solicita la inscripción de la expropiación de las áreas en la SUNAR para obtener la propiedad de los terrenos afectados. El 28 de agosto, el Jockey Club interpone denuncia penal contra el señor Jaime Villafuerte, gerente de la GEPIC, y contra todos los que resulten responsables por la comisión de delitos de abuso de autoridad y de falsedad ideológica. Y el 15 de septiembre, el ejecutor coactivo de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad emite la resolución de ejecución coactiva y dispuso el inmediato lanzamiento del Jockey Club. Dicha resolución no fue notificada. Sin embargo, a las 12:10, o sea, empezando el día 16, la municipalidad con sus policías municipales, cerca entre 500 a 1000 personas, tomaron posesión de los terrenos afectados, procediendo sin previa notificación a demoler abusiva y ilegalmente los muros, oficinas, almacenes y diversas instalaciones, en un marco de un inconstitucional procedimiento por una confiscación sin previo pago de los terrenos afectados, vulnerando el artículo 70 de la Constitución. Señores, lo que nosotros estamos acá, no solamente estamos defendiendo al Jockey Club, estamos defendiendo el derecho a la propiedad privada de todos los peruanos. Lo que queremos evitar que esto se convierta en un precedente nefasto, porque si no, el día de mañana, con el pretexto de una ampliación de vía por una medida administrativa, la Municipalidad de Lima pretenda apropiarse de terrenos de privados sin el previo pago. A cualquiera de los que estamos acá nos pueden decir: se va a ampliar la avenida, la calle o el pilón donde tú vives, se van a meter hasta la sala de tu casa, te la van a quitar y le van a decir: esto no vale nada, esto es propiedad de la municipalidad, es propiedad pública. Ese es el concepto fundamental que el Jockey Club en este momento está defendiendo. Hay algunas fotos en las que van a ver los daños y perjuicios que hemos sido afectados por el muro. 5 puertas han sido afectadas, oficinas administrativas, almacenes, carpintería, vestuarios, baños, canchas deportivas, juegos infantiles. Y la Municipalidad de Lima ha consignado a nombre del Jockey Club 1.900.000 soles. Reponer todo esto nos va a costar seguramente 4 o 5 veces más. Esta es una presentación de lo que ha ocurrido, que hemos querido compartirla con todos ustedes, miembros de la Comisión de Vivienda, porque estamos seguros que ustedes van a saber defender, van a ser garantes ante la Constitución y nos van a defender no solamente a Jockey Club, sino a todos los peruanos que podemos ser víctimas de un atropello, de una confiscación, como es el caso. He venido acompañado por el doctor Fausto Alvarado, que no solamente es abogado nuestro, es socio de la institución y que nos está ayudando en esto. Yo quisiera que el doctor amplíe un poquito más la exposición. Sí, tiene uso de la palabra, doctor Alvarado. Deme un minuto, por favor. Saludo la presencia de la congresista Marisa Anglade, la congresista Donaire y el congresista Guillermo Chiniagua. Vamos a aprobar las actas anteriores con el quórum reglamentario. Los que sean a favor, sigo empezando levantando la mano. Aprobado. Señor Fausto Alvarado, tiene uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas de la Comisión de Vivienda, estamos frente a una violación flagrante de un derecho fundamental. La propiedad es un derecho que está al nivel, si lo podemos decir de alguna manera, de la libertad y de la vida. Es muy difícil hoy día, en un mundo como el que vivimos, que no se tenga un respeto irrestricto a la propiedad. Y eso está consagrado en el numeral 16 del artículo 2 de la Constitución Política,
Y además, al Estado le asigna el rol de garante. Y el Estado son todas las unidades políticas, burocráticas, que incluye a las municipalidades. En ese sentido, quiero mencionar que la disposición que rige los procesos de expropiación, el decreto legislativo 1192, ha dividido en dos partes, una que es la adquisición y la otra que es la expropiación. De tal manera de que no se puede pasar a la expropiación si es que no se ha pasado por la fase de adquisición. Y entre los principios fundamentales que establece este dispositivo es el irrestricto respeto al debido proceso. ¿Por qué? Porque es una situación especialísima en la cual el Estado priva de la propiedad, deja en suspenso, digamos, ese derecho fundamental al que me referí. Y por lo tanto tiene que hacerlo de una manera prístina, cristalina, inobjetable e intachable. Y así tenemos que la misma norma señala expresamente que debe observarse el debido proceso, y eso lo encuentran en sus principios, que junto con la armonización, la celeridad y la eficacia está determinado. Ahora bien, este proceso de adquisición tiene como eje fundamental la valorización que se hace del bien que se va a expropiar. Y esa valorización también está determinada expresamente en los conceptos que debe tener. Y esos conceptos son las edificaciones, plantaciones y fundamentalmente el terreno, que es el corazón de la expropiación. No puede concebirse sin llamar de absurdo y abusivo que se pretenda la expropiación de un terreno que no se considera en el proceso. Ustedes pueden ver que en la exposición que ha hecho el presidente del Jockey Club, el señor Jorge Mujica, ha mencionado cómo, para efectos de esta primera fase, llamémosla así, de adquisición, la Municipalidad de Lima encarga una valorización, la cual es realizada y puesta en conocimiento de la municipalidad, que tiene estos dos aspectos fundamentales, a los cuales se suma un tercero, que es los daños y perjuicios, para ya fijar la tasación. Yo llamo la atención sobre un artículo de la norma que establece que el ente expropiante debe tener los fondos disponibles para consignar el valor de la oferta que hace. Entonces, si la oferta que venía sobre la tasación era de 29 millones porque consideraba los muros por 2 millones y por la diferencia, por los 27 millones, el terreno, era muy fácil entonces, a alguien se le ha ocurrido una peregrina idea de quitar de la tasación el terreno, el valor del terreno, y dejarlo solamente en el valor de las edificaciones, que por lo demás, siendo un cerco, no reúne de mayor valor. Y entonces, como ahí sí pueden tener los fondos, entonces asumen un pedido, hacen un pedido para que le hagan otra valorización, donde dejan de lado el valor del terreno, simplemente le ponen 0, y a los daños y perjuicios 0, y entonces se produce la consignación y se lleva adelante. Vemos acá que hay una violación a un derecho fundamental, que es el debido proceso, porque después van a hacer el proceso expropiatorio en base a esa tasación incompleta, que, como dijo el presidente, se le hizo saber en su oportunidad a la municipalidad. El otro aspecto es el previo pago. El decreto legislativo 1192, señor presidente, es una especie de salvavidas para poder vadear lo que es el mandato constitucional que previamente se pague. Y ha establecido este procedimiento en el cual una entidad del Estado, única entidad, hace una valorización conforme a la tasación y a la regla que el mismo decreto legislativo le señala. Esto es 3 aspectos. Como dije,
las construcciones y edificaciones, el valor del terreno y los daños y perjuicios. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer en adelante sin que esa tasación, que es la llave de ingreso a la expropiación, resulta espuria, resulta nula, resulta irrita, y póngale todos los calificativos para hacer ver que solamente estamos frente a uno solo, que se llama confiscación. Algo proscrito por completo, una limitación al poder del Estado establecida desde hace varios siglos, señor presidente. Y con esa tasación incompleta es que se ha procedido a la expropiación. A pesar de conocer, antes de que se produjera ese acuerdo, antes de iniciar el proceso expropiatorio, hacerles ver como correspondía como ciudadanos que esa valorización estaba incompleta. Sin embargo, señor presidente, lejos de subsanar, y porque entendíamos que estaban andando de buena fe, lo que responde es que esa es una manifestación de no aceptación de esa oferta y que por lo tanto daban por terminar el trámite correspondiente a la adquisición y pasaban a la expropiación. Hasta ahí, señor presidente, era una amenaza de violación de un derecho fundamental. ¿Cuál era? Es decir, confiscar terrenos, confiscar propiedad privada sin cumplir con los requisitos que de manera extraordinaria a este caso la Constitución le ha impuesto. Y el artículo 70, señor presidente, lo hace al Estado garante, y por lo tanto hay una especie de triple responsabilidad. Por un lado, al otorgar ese derecho a la ciudadanía en el marco de la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, por tener que protegerlos, no solamente del resto de personas que pudieran hacerse de esa propiedad, sino de ellos mismos. Y el tercero es como garante. Por lo tanto, todo proceso expropiatorio tiene que ser, y reitero, totalmente cristalino. No puede tener mácula ni tacha. Y aquí ya la encontramos desde el momento que con una tasación incompleta, a sabiendas y en una omisión que podemos tildarla de dolosa sin ningún temor, se procede al acto propio de la expropiación, que para nosotros y para cualquier jurista, señor presidente, es una expropiación, perdón, es una confiscación. Solamente para terminar, y en este punto, ¿qué escuchamos cuando el alcalde de Lima hizo lo que hemos visto, violando domicilio? El decreto legislativo establece que se trata de domicilio cuando son propiedades de uso reservado, como es un club social, en cuyo caso solo podía ser el juez. Sin embargo, en este caso hemos visto que por una autoría propia de quien dirige el consejo, ha sido el propio ente municipal que ha tomado posesión del bien. Y en esto quiero señalar, señor presidente, que el Jockey Club ha procedido con toda la consideración a la comunidad. Ha apoyado en todo momento, como ha sido la primera fotografía que mencionamos, de que esta obra se lleve adelante por interés propio, porque la gran mayoría de los socios del Jockey Club viven en el entorno. Por eso es que se hacen socios, por eso es que se mantienen socios. No solamente esa la actividad hípica, que significa por lo menos 50.000 personas involucradas desde, le puedo decir, el sembrío de los pastos de alfalfa, sino es al uso mismo de lo que es materia de esta expropiación. Y son los propios socios en las mañanas, porque tienen que llevar a los niños al colegio, porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que regresar del trabajo, los más interesados que se lleve adelante. Y por eso es que no ha habido ninguna manifestación que podríamos haberla hecho frente al atropello de que hemos sido víctimas. Sin embargo, señor presidente, lo que pedimos es esa garantía que al Estado le ha tomado como función, esa garantía de respetar la propiedad privada, esa garantía de que en el caso excepcional que la comunidad necesite un bien público, debe hacer un previo pago. Y ese previo pago está siendo
de alguna manera establecido en función justamente de una tasación previa para hacer una oferta de adquisición. Pero esa oferta de adquisición no puede venir diminuta, no puede venir restringida, donde no se ejerce ese derecho de poder arribar a un arreglo armonioso. Por eso, señor presidente y señores miembros, agradecemos la deferencia que han tenido de escuchar nuestra posición y quedamos a disposición de ustedes y de los señores congresistas. Gracias al señor Jorge Mujica y al señor Fausto Alvarado. Saludo la presencia del congresista Jorge Castro, de la vicepresidenta Marisol Espinosa de nuestra comisión. Lo mismo que el congresista Elías Rodríguez, que acaba de salir. Dejo en el uso de la palabra a los señores congresistas que quieran formular algún interrogante a nuestros invitados. Congresista Melissa Glave, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. En realidad es un comentario para usted. Entiendo que también fue citada la Municipalidad de Lima. Espero que podamos tener una sesión con ellos. Creo que es de conocimiento público mi discrepancia política con el alcalde Castañeda hace muchísimo tiempo. Y en este punto tengo que decirle, presidente, que a pesar de las diferencias políticas de fondo que tengo con el alcalde Castañeda, creo que está defendiendo el derecho de la Municipalidad de Lima. Y creo que tenemos en este punto, presidente, y sí sería importante, y lo digo de manera abierta frente a los señores del Jockey Club, que nosotros tenemos que hacer valer la Constitución. Y la Constitución, presidente, dice en el artículo 70 que sí, el derecho de propiedad es inviolable. Y también dice que el Estado la garantiza, presidente. Pero ¿sabe qué dice después? Inmediatamente después, que se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Y en ese punto, presidente, en el hecho de que se tiene que ejercer en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, es que está un tema pendiente, presidente, y que es fundamental de una comisión como la nuestra. Y es qué cosa hacemos con los predios que pretenden seguir siendo calificados como rústicos en áreas de amplia urbanización y desarrollo urbano existente. Entonces, el problema que tenemos en ciudades como Lima Metropolitana y que ya existe en otras ciudades del país es que seguimos teniendo terrenos que son declarados, comillas, rústicos y por tanto no han pasado por el proceso de habilitación urbana, presidente, y no han entregado los aportes que tienen que entregar en el tema de zonificación para vías para las ciudades. ¿Por qué, presidente? Nosotros tenemos un marco legal y la ley en el Perú lo que plantea es que los terrenos y el ejercicio del derecho de propiedad se tiene que hacer en el marco de un ejercicio de convivencia social armónica. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Que tenemos un conjunto de necesidades como, por ejemplo, vías, y necesitamos veredas, y necesitamos aportes básicos, presidente. Entonces, no se puede restringir el aporte, presidente. De hecho, existen legislaciones en otros países que tienen economías abiertas de mercado, presidente. Me refiero a Colombia, por ejemplo, o Chile, por ejemplo, que lo que tienen son habilitaciones forzosas a los predios rústicos. Y hay un ejercicio de recuperación de la tierra equivalente a lo que se necesita para las áreas de vías y aportes, presidente. Entonces, en este caso, hasta donde entiendo, lo que se está haciendo es una tasación que sí, pues no incluye el valor del terreno porque el terreno es el equivalente al aporte que tendría que haber hecho el club a la ciudad de Lima, presidente. Y entonces la ciudad de Lima tiene que recuperar esos terrenos porque necesita ampliar esa zona. Esa zona tiene problemas enormes. Holguín es un cuello de botella. Y necesitamos tener ampliación de vía, presidente. Y lo necesita la ciudad porque está absolutamente estancada. Y no puede ser que uno diga que en algunos casos, porque lo que pasa es que todos nosotros, en nuestras viviendas que ya han sido habilitadas, parte de esos terrenos han sido entregados como aporte. El aporte, presidente, no se paga. La ciudad no paga a los habilitadores urbanos cuando hacen sus aportes. Ese aporte inmediatamente pasa a ser espacio de propiedad de dominio público. Entonces creo que es importante que tomemos en cuenta eso, presidente, sobre todo en un tema que es de vital importancia de mantener el hecho de que nuestras ciudades en general tengan un ejercicio de planificación básica y que tengan herramientas para poder lograr que se haga una justicia básica en el ejercicio de propiedad, pero cumpliendo la normativa y la ley. Y la ley sí señala, presidente, que todo terreno cuando pasa a habilitación tiene que ceder un conjunto de áreas. ¿Para qué? Para vías, para aportes, para educación, para salud. Hay un conjunto.
de áreas. Y entonces, en este caso tenemos un tema. Evidentemente hay un conflicto de intereses. Evidentemente, porque obviamente el club tiene derecho a defender sus intereses y me parece correcto que lo hagan, porque son una institución privada que tiene un interés privado y que quiere mantener el ejercicio de tener el derecho de tener un área tan grande en una zona que es absolutamente densa dentro de un tramado urbano. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo que permita equiparar el interés privado, pero también el interés público, presidente. Y el interés público supone la posibilidad de los municipios de poder, en este caso, por ejemplo, avanzar hacia el proceso de habilitación urbana, presidente. Entonces ahí hay un tema delicado. Entiendo por eso, además, que el Ministerio de Vivienda hace la tasación que hace, porque esta no es una tasación que haya hecho la municipalidad, ¿no es cierto? Entiendo que la tasación es el procedimiento regular. Pero en todo caso, presidente, sí le pediría y sugeriría que sí invitáramos también a la Municipalidad de Lima a este respecto, presidente, porque ha sido histórico el proceso. Yo recuerdo al alcalde Andrade, por ejemplo, también intentando recuperar las áreas para poder lograr avanzar en las ampliaciones de vías que se tienen que hacer y que tenemos que tratar de ver cómo resolvemos en una comisión como esta el interés de la planificación urbana, de la habilitación urbana, de poder construir ciudades que permitan que este tipo de áreas puedan ser recuperadas como deben ser recuperadas, más allá del puro interés privado. Presidente, lo digo con transparencia y con sinceridad porque creo que es importante entrar en ese tipo de diálogo. Gracias, congresista. Antes de concederle el uso de la palabra al doctor Alvarado, hacerle de conocimiento que sí se invitó a la Municipalidad de Lima Metropolitana con el oficio número 801/2017. Le ha dado respuesta el secretario general del Consejo, el señor Villalobos, indicándonos que el alcalde tenía con anticipación algunas reuniones y que está pidiendo se le reprograme la fecha. Este documento ha sido repartido a todos los congresistas. Yo quiero que la Secretaría Técnica le haga llegar el documento a la congresista Glade. Señor Alvarado, tiene uso de la palabra. Señor presidente, sentimos como propias las palabras de la congresista Glade. Y tal es así que mencionamos, y se vio esta foto que podemos ver, cuando obviamente como institución, como vecinos de Lima, también pasamos por estas vicisitudes y somos conscientes que la ciudad necesita en su determinado momento hacer ampliaciones y tener que, de alguna manera, como lo señala el artículo 70, establecer algunas suspensiones de ese derecho de propiedad que, como todo derecho, no es totalmente absoluto, y también su franqueza para expresarlo. Y quiero mencionarle lo siguiente: tenemos que asumir los hechos y juzgarlos de acuerdo a la legislación que hoy día tenemos. Y en la lectura que usted ha hecho del artículo 70 hay una frasecita que se llama previo pago. Doctor, todo por la presidencia, por favor. Gracias por eso, pero hay una frasecita que dice previo pago. Entonces, esa es la normatividad que se aplica. Ahora, en segundo lugar, Sí, congresista. Tenemos la palabra. Muchas gracias, presidente. A través suyo al doctor, que entiendo es el abogado del Jockey Club. El justiprecio se paga cuando hay expropiación, por supuesto. Previo pago justipreciado cuando hay un proceso de expropiación, cuando se tiene que expropiar un terreno. Sin embargo, entiendo, presidente, y ese es el debate en el que se está en este caso, que no se está haciendo una expropiación regular en el sentido de estoy expropiando un terreno que está correctamente habilitado. Estamos hablando de un terreno, presidente, que, insisto, se sigue manteniendo como rústico en una zona de altísimo crecimiento urbano y por tanto no ha hecho los aportes en suelo que debió haber hecho en un proceso de habilitación. Entonces ese es el problema, presidente. Entonces sí creo que ahí tenemos un tema eventualmente de debate y sí me parecería importante para un correcto ejercicio del debate que pudiéramos en este caso también escuchar a la otra parte que está, creo, ejerciendo en este caso una defensa de su autoridad en materia de urbanismo en la ciudad de Lima, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra. Con todo respeto, creo que la congresista está muy frente a una expropiación, señorita congresista. Y ese es un acuerdo del Consejo. Que tengo fecha, tengo el acuerdo. Y por eso, porque estamos en una expropiación, es que se ha podido derribar los muros, se ha podido tomar la propiedad, se ha podido inscribir en registros públicos
O sea, estamos dentro de una expropiación. Perdón, ahora le voy a decir algo más que quizás pueda abonar en que justamente se tenga un concepto holístico y completo, donde a todas las partes las deje satisfechas. Quiero mencionarle lo siguiente: el Jockey Club ha hecho aportes, pero aunque no los hubiera hecho, no se puede ingresar a una propiedad privada de otra manera que no sea mediante un acto voluntario o mediante un proceso de expropiación. No se puede entrar por efectos de la ampliación o una vía o una disposición administrativa. De lo contrario, todo camino en el Perú ya no sería materia de que cada municipalidad dispusiera administrativamente que requiere determinada área. Y entonces, como son terrenos rurales, no has hecho aporte, yo lo tomo. Ahora bien, no hay ninguna ley, señor presidente, que obligue a hacer las habilitaciones urbanas. Y nadie puede ser compelido a hacer lo que la ley no manda. Entonces no hay argumento de lo que hoy día tenemos, hoy día sentimos y hoy día se nos ha hecho daño con este tema. Entonces ese es un punto. Y el otro es, también creo que en su momento el señor presidente expresó que ya hemos hecho aportes por 94.000 metros. Lo que hoy día es la gran carretera era apenas una vía de tren muy precario. También se ha hecho otro aporte que fue lo que hoy día es la propia avenida del Derby y lo que es Holguín. Es decir, aunque fuera eso y aunque no se hubiera hecho, igual tiene que cumplirse con el previo pago. Por lo demás, creo que el señor presidente también tiene que agregar. No, creo que llegó tarde señor presidente, la congresista, y yo iniciando la presentación informé de que el Jockey Club ya había hecho aportes por 94.508 metros. Por eso es que existe la avenida Holguín, por eso es que existe la avenida El Derby, y por eso es que la carretera tiene las dimensiones que tiene en este momento. Y eso está debidamente inscrito en los registros públicos. Esa es la explicación que quería dar adicional o repetirla, señor presidente. Gracias. Gracias, señor Mujica. Congresista Jorge Castro, congresista Glave. Tiene el uso de la palabra, congresista Anciano. Sí, presidente, lo que pasa es que creo que hay un debate sobre si ese aporte que se ha hecho es el aporte correspondiente para el tamaño del predio, porque el predio sigue siendo rústico. Hay aportes que se han hecho por las ventas que hizo el Jockey Club. Recordemos que el Jockey hizo una venta para el Jockey Plaza y ahí hubo un aporte adicional en ese momento. Y hay también un debate, presidente, que creo que ese es un tema debatible. Yo entiendo que acá los señores están defendiendo un interés privado. Me parece sano, porque es evidente que es el suyo. Pero me parece que también algunos congresistas podemos señalar que hay algunos otros temas, más allá del caso en particular del Jockey Club, porque hay otros casos similares en los cuales en la ciudad de Lima estamos en un debate sobre cómo es que funciona o no funciona el proceso de habilitación. Tiene razón el doctor en decir que hasta ahora en el Perú no hay una ley, como sí hay en otros lugares, que obligan a la habilitación forzosa, porque en realidad sí debiéramos como ciudades en procesos de urbanización y crecimiento como los que tenemos nosotros, tener herramientas que permiten a la habilitación forzosa, porque no se puede seguir manteniendo algunos predios de esta naturaleza en espacios de crecimiento. Insisto en que este tema, en tanto es fruto de una controversia y es fruto de un debate, tenemos que escuchar a todas las partes para poder tener certeza de cómo es que finalmente se está avanzando. Es correcto y estoy totalmente de acuerdo que uno no puede entrar y violar el derecho de una persona de su propia, comillas, vivienda, en el sentido de su propiedad, digamos, en la entrada de manera abrupta, si es que no tiene algún tipo de resolución de por medio. Sin embargo, sobre el tema de la tasación y el valor, sí creo que es importante que entremos a un debate que incluye la discusión sobre cómo se hace el ejercicio del derecho a la propiedad junto con el tema del bien común y el cumplimiento de normas, en tanto también los aportes que se tienen que entregar necesariamente para el correcto funcionamiento de nuestras ciudades, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el doctor Alvarado. Creo que con las palabras de la congresista Glave el tema queda claro. Existe hoy en día, conforme a nuestra legislación constitucional, legal y todo, una violación flagrante al derecho de propiedad establecido en el artículo 70. O sea, ese tema queda claro. El otro es sobre el tema de los aportes
también tiene que mencionar que nadie... No, presidente, no he dicho eso. Solamente para precisar que eso que ha dicho el doctor no es lo que he dicho. Bueno, es lo que se desprende de lo que dije. Creo que de esa manera sí podemos estar de acuerdo, que es lo que más buscamos. Pero a lo que señalaba es que cuando se hacen los aportes, no puede la autoridad venir y decir, no, a mí me das estos, sino que uno presenta un proyecto de habilitación urbana y dentro de eso señala, esto va a ser para parques, esto va a ser para educación, son de varias instituciones que son las que, para parques, que son de distintas colegios, que son no es una sola institución la que se lleva todos los aportes. Y por otro lado, también hay el derecho, como existe en todas partes del mundo, de que sea redimido en dinero el terreno. Entonces, esos son aspectos que pueden estar en el debe ser, pero no en el ser. Lo que ha pasado actualmente es por lo que nosotros venimos con nuestra legislación, porque ha habido una violación flagrante que no puede abrirse un boquete de este tamaño que atenta contra la seguridad jurídica y en cualquier lugar del Perú, con el criterio que se puso de los aportes, pueden entrar a un terreno porque es rural. Y más aún cuando no hay ley alguna que obligue a que se haga la habilitación urbana, pero sí hay ley que habilita a que la autoridad haga la habilitación de oficio, pero hay otras condiciones en ese caso, y uno de ellos es que no hay aporte. Entonces, ahí hay un juego que también tenemos que tenerlo presente, señor presidente. Gracias, doctor Alvarado. ¿Algún congresista que quiera hacer uso de la palabra? Agradecer la presencia del señor Mujica y el doctor Alvarado. Cuando quieren ustedes pueden retirarse de la sala. Antes, agradecer por la invitación y por habernos escuchado. Estamos seguros que estamos en el camino correcto y que no solamente estamos defendiendo los intereses de 5.000 socios del López Cruz, sino de toda la gente que está involucrada en la industria hípica. Acá hay variadores que son los que cuidan los caballos, jinetes, preparadores, amansadores, herradores, toda la industria alimenticia, alfalfa, cebada, que siembran para la alimentación de los caballos, y toda la industria de la crianza de caballos de carrera, que involucran a más de 50.000 o 60.000 personas que van a ser afectadas por un atropello de este tipo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Se suspende la sesión por unos minutos.